Bueno, bienvenida. Bueno, voy a compartir pantalla, igual la compañera, esta, no tengo la posibilidad de compartir pantalla. A ver. A ver, solo un minuto. Vamos a ver. Ya voy comentando que bueno, lo que tengo para compartir es un poco mi proyecto de doctorado, que todavía no lo empecé. Así que nada, como compartirles algunas delimitaciones del problema y eso, y voy a ir muy rápido, y tal, cualquier cosa volvemos a partir de las preguntas. Igual, Vero ya sabe un poco. Donde trabajan, comparten, digamos, de Somos las dos docentes de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología. Incluso bueno, andamos cerca también en el mismo adentro, estamos en el Instituto de Psicología un Social. espacio productivo para poder compartir, ¿no?, los trabajos. Ahora podés. Ahí va, sí, puedo. Bien. A ver si ahí se ve, no. ¿Cómo hago para ver? Sí. F5 será. Sí, ahí. Bueno, nada, eso. Un poco la idea es compartir sobre mi proyecto de doctorado, decía, que tiene que ver con la comunalización de lo público. Ahí yo le puse a la ponencia tramas comunitarias para la desmanicomialización y vida digna en la periferia urbana de Montevideo, Uruguay. Ahí está mi correo, que igual después lo pongo en el chat. Un poco que, bueno, desde 2014 yo trabajo ahí tenemos a Uruguay, Montevideo, dentro de, y la zona del Cerro en particular, que es donde yo trabajo desde 2014, es una zona de la periferia urbana con fuerte presencia de políticas sociales. Bueno, en Uruguay desde hace más de un siglo tenemos fuerte presencia estatal, que eso será como para otra ponencia, pero hay un tema ahí que está también hoy en situaciones de crisis, hay momentos de repliegue a veces del Estado también, que ahora estamos en un momento de esos. De hecho, Gaby comentaba, Gaby Reto, otra compañera en otra mesa comentaba, estamos en un momento de lucha presupuestal, por un ahogo presupuestal hacia la universidad y hacia otros montones de políticas estatales. Pero bueno, nada, igual sí hay una fuerte presencia estatal, también como a nivel como de la subjetividad, y una fuerte territorialización de las políticas, ¿no? En las periferias urbanas una fuerte presencia ahí de políticas sociales eh, eh, focalizadas. Y esto, yo también en esta zona en particular, es una zona popular con fuerte historia de organización sindical y organización barrial. Estas son como características bueno, que le imprimen, bueno, esas características particulares a la zona, que también yo en mi tesis de maestría trabajé con algunos colectivos autónomos, digamos, o sea, sin formalizar, y un poco lo que trabajé, de alguna manera los resultados que arrojó mi tesis de maestría tenían que ver con, bueno, que muchas experiencias se organizaban en relación a principios de los comunes anticapitalistas, que después vamos a ver un poco más de qué hablo con esto. Pensar lo comunitario desde la idea de comunidad contingente, ¿no? De una comunidad que no existe per se, que no tiene una adentro y una afuera, sino como que se va creando y que se va narrando, y que existe en tanto hace y en tanto se narra. También la idea de tramas comunitarias híbridas, desde las lógicas colectivas de la multiplicidad de Ana María Fernández, ¿no? Como que un poco discutir los binarismos, ¿no? Pensar primero esto más de la trama, de la red, de cómo esto, ¿no? Los colectivos no tienen un límite claro, se van haciendo también como en conjunto, en red, y también esto de lo híbrido, porque un poco discutiendo algunas nociones más tradicionales de la psicología comunitaria latinoamericana, en donde aparece un agente externo, un agente interno, ¿no? Aparece una tajante división entre el técnico, la técnica,
y la comunidad, o el Estado y la comunidad, y un poco, bueno, discutir eso, porque bueno, hay muchas vecinas híbridas, que les llamo yo en mi tesis, personas que son del barrio, que viven en el barrio, pero que a la vez tienen roles técnicos, personas que de alguna manera los propios colectivos toman como recursos propios, ¿no? Para sus estrategias y para de alguna manera imprimir una lógica comunitaria a las acciones estatales también. Algo de eso yo fui viendo en mi tesis de maestría, y un poco es lo que yo llamo, yo digo, bueno, hay algunas experiencias, como por ejemplo la Organización de Usuarias y Usuarios de Salud del Cerro, del Oeste, que comunalizan lo público, que hacen como que de alguna manera vuelven común lo público estatal. Y un poco de ahí me agarro de ese eje, porque mi tesis de maestría tiene 1000 ejes, pero un eje importante es ese, que además yo sigo trabajando con esta organización en el marco de la Mesa Local de Salud Mental, que después yo les voy a contar un poco más qué es. Y entonces, bueno, este es como el eje que tomo, sobre todo para plantearme el proyecto de doctorado. Que ahora estoy esperando a ver si me aceptan, pero en principio la idea de la comunalización de lo público, ¿no? Como, bueno, lo público, como desde algunas concepciones, como, bueno, monopolio del Estado, de las decisiones, ¿no? El monopolio del Estado en la toma de decisiones, muchas veces desde tecnocracias, muchas veces desde formas verticales que dificultan la democratización o que la impiden. Y bueno, y la lógica más de lo común como principio político, donde está presente una política de las emociones y de la diferencia, ¿no? En donde también pensar los comunes anticapitalistas desde la idea de tramas interdependientes para la sostenibilidad de la vida, o sea, tramas, es decir, nosotras, o sea, las tramas comunitarias que van construyendo o que van, o que sostienen o que cuidan la riqueza compartida, ¿no? Lo común no es un objeto, no es una cosa, no son solo prácticas, sino también esta forma de relacionarnos, y esta forma de sostener y de recrear esa riqueza que a su vez, de la cual a su vez dependemos, ¿no? Entonces, como una idea de tramas interdependientes entre seres humanos, pero también entre espacios, entre naturaleza, entre montones de seres humanos y no humanos. Los comunes anticapitalistas, ¿no? Esta idea de una tendencia a organizarse desde la horizontalidad, una apuesta por un acceso igualitario a los espacios, a las prácticas. De alguna manera, estos principios yo los veo ahí en esta zona, en muchas experiencias. Entonces yo empiezo a trabajar, sobre todo con esta que les decía, con la Mesa Local de Salud Mental, y trabajo desde, voy armando también esto que yo decía, el acceso igualitario, porque en alguna medida también lo público, estatal, hay un planteo como de un acceso universal que en realidad es una ilusión de armonía, ¿no? Hay tesis conflictivistas que piensan el espacio público y lo público, y bueno, de alguna manera lo común busca, sí, obviamente como un proceso, ¿no? Ahí Gutiérrez Aguilar, por ejemplo, trae, ¿no? Como cómo es esta política de lo común, cómo se va tejiendo esto de lo común, que no es tampoco una cosa de un día ni de la noche a la mañana. Pero entonces yo me voy preguntando, bueno, ¿cómo conviven estas lógicas? ¿Conviven? ¿Se hibridan? ¿Se transforman? ¿Qué pasa? ¿No? E incluso hay antecedentes que voy encontrando que hablan de, bueno, la posibilidad de inocular en el Estado lógicas de lo común, ¿no? La posibilidad de traerle para las lógicas de lo común aquello del orden más de lo público, ¿no? De estas lógicas más del Estado, de la forma Estado que es vertical. Bueno, y entonces yo voy formulando las dimensiones del problema en relación a 3 ejes que los veo, tanto en antecedentes como en mi propio trabajo como antecedente, ¿no? Porque no solamente trabajo en la zona desde mi tesis de maestría, sino también desde, bueno, prácticas de extensión. Entonces,
lo veo en estos tres niveles: las tramas, el carácter que toman las tramas, cómo se dan esas relaciones, y un poco ahí también pienso en esto de los hibridismos, ¿no? ¿Cómo son esas tramas? Y entonces, ¿qué pueden generar? El nivel más como de las normas, de la transformación institucional, ¿no? Que se puede ver, de hecho uno de los antecedentes habla de cómo hay algo como de la jurisprudencia de lo común, que es importante como estudiar. Entonces, bueno, que esas transformaciones institucionales se ven en decretos, en normas, ¿no? En cosas que van mostrando esas transformaciones, y también el paradigma de aquello que se comunaliza. En este caso, las prácticas de sostén de vidas dignas, como digo yo, que en algún punto se tocan con el cuidado de la salud, y en particular de la salud mental, pero pensada desde ciertos paradigmas, que hace que no sea solo pensar en atención en salud, sino en muchas dimensiones de la vida. Entonces, bueno, cómo el paradigma de lo común, de la producción de lo común para la sostenibilidad de la vida, se toca, se articula, hace sinergia o no, y se transforma tocándose, digamos, en esta conjunción de, bueno, el paradigma de la desmanicomialización, como también la desmanicomialización, ¿no? Como de alguna manera se hacen sinergia o van articulándose estos dos paradigmas, que tienen que ver con el paradigma de cómo, digamos, gestionar las prácticas, y el paradigma de las prácticas en sí. No sé, supongo que se entiende, y no, después lo profundizaremos. Como yo vengo trabajando con la Mesa Local de Salud Mental, que ahí hay algunas actividades de la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, es un espacio que empezó a generar, la Organización de Salud, la Organización de Usuarias y Usuarios de Salud del Oeste, desde una perspectiva de salud muy particular, integral, y que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, y con 1000 dimensiones de la vida, y con la idea de la vida digna, de sostén de vidas dignas. Bueno, es un espacio que es una mesa de trabajo que generó la Organización de Usuarias, y que se volvió permanente desde el 2019, en donde hay un montón de personas que son técnicas de distintas instituciones, pero también muchos colectivos de la zona, distintos, de distintas edades, que algunos tienen que ver con dispositivos desmanicomializantes. Y ese espacio es un espacio en donde yo vengo trabajando desde 2019, y entonces, bueno, la idea es poder pensar este problema, en particular en el caso, o sea, yo propongo un estudio de caso en profundidad a partir de la estrategia de la investigación-acción participativa. Creo que por ahí. Cualquier cosa, volvemos. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias. Bien. A continuación, María Verónica Blanco Latierro, Ciudad Creativa, Devenir Plaza. Bien, bueno, bárbaro. Gracias, Florencia. Hola, es un gusto estar acá y poder presentar. En mi caso son parte de los resultados de la tesis doctoral que está a punto de entregarse. Voy a compartir pantalla para contarles un poco de qué se trata. A ver si... Esperen que, a ver, mejor. Vamos a presentar desde PowerPoint. Un segundito que ya lo llevo para ahí. Bueno, yo he estudiado también en una zona de Montevideo. En este caso me he centrado en la ciudad consolidada, ¿no? A diferencia de muchos estudios que hemos hecho por necesidad, sobre todo en las periferias, he priorizado en este caso el estudio de la ciudad consolidada, donde se da una conjunción de situaciones que van entre sectores de alto poder adquisitivo a niveles grandes de precarización también. En ese caso me pareció muy interesante poder trabajar sobre lo que sucede
a nivel de los colectivos sociales en esta zona de la ciudad. No sé si ahí se ve bien. Sí, perfecto, perfecto. Bárbaro. Lo que he tomado para esta presentación es una de las situaciones sociales que hemos estudiado a partir de esta tesis de doctorado, que se centra en esta zona de la ciudad. La tesis se llama Estéticas del Habitar porque queríamos priorizar una visión estética, ¿no? Generalmente los estudios urbanos, y a veces también desde algunas ramas de la psicología, tienen como un enfoque más bien cuantitativo, estadístico, y nos interesaba especialmente profundizar en una mirada estética a partir de la sensibilidad, ¿no? De cómo se configuran estas formas colectivas urbanas, y especialmente en estas zonas consolidadas de Montevideo. Por eso hicimos una investigación cualitativa de corte etnográfico y cartográfico, ¿no? En el corte etnográfico, en el sentido de que tiene que ver con una investigación, se vincula mucho a una investigación participativa, donde intervenimos también, y la cartografía implica una perspectiva que busca captar lo sensible también, ¿no? Más que nada los procesos que se van dando, que configuran esas entidades, no tanto describir como la etnografía más clásica lo haría, sino más bien conocer los procesos de construcción. Por eso también se vincula mucho con una perspectiva construccionista, que va de la mano con enfoques más desde el socioconstruccionismo. En esa línea nosotros trabajamos desde la propia participación en los espacios, trabajamos a nivel de archivo, haciendo todo un relevamiento de notas de prensa, de sitios web, de archivos históricos, y hicimos entrevistas en profundidad también, de distintos tipos. La zona tiene que ver con el segundo ensanche histórico de Montevideo, ¿no? Así fue también definida en base a lo que fue un proceso histórico de consolidación de la ciudad de Montevideo, que también ha sido poco estudiado desde el área social, ¿no? Y es un proceso que se dio a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se planificó desde el punto de vista urbano 1880, pero bueno, se terminó a consolidar en las primeras décadas del siglo XX, y generó como las tramas identitarias más potentes a nivel de lo barrial, en una zona céntrica hoy de la ciudad de Montevideo. Por eso nos resultaba interesante. Además se dan aquí un conjunto de situaciones muy peculiares, ¿no? Que hacen a la singularidad. Nosotros, dentro de una gama de barrios que hay en este segundo ensanche de Montevideo, esta situación que vamos a presentar hoy tiene que ver con el barrio Cordón Norte, que es casualmente el barrio donde se encuentra también nuestra casa de estudio, nuestra Facultad de Psicología, que hace la primera zona de expansión de la ciudad, ¿no? O sea, cuando se traza esta ciudad novísima, este segundo ensanche, a finales del siglo XIX, principios del XX, la primera zona de expansión fue esta zona que se llama Cordón, que es uno de los barrios más grandes que tiene Montevideo, y que se encuentra dividido por su principal avenida, que es la avenida 18 de Julio. Quienes conocen Montevideo deben conocer la avenida principal, que es 18 de Julio, y esa avenida divide, digamos, este gran barrio en lo que es una zona sur, Cordón Sur, y Cordón Norte. Todo en esta zona, pero especialmente en Cordón Norte, se da esta tensión entre lo que son zonas históricas, con una arquitectura de estilo, ¿no? de principios de siglo, que tiene muchísimos años, donde se dan procesos de deterioro, pero a su vez se dan por su centralidad, por su cercanía de servicios, multiplicidad de centros comerciales, también se da un proceso de gentrificación. Entonces, una de las primeras resultantes es ver que es una zona donde hay una fuerte tensión entre el deterioro y la gentrificación, porque hay construcciones de muchísimos años que no han sido mantenidas, que se encuentran en un estado de deterioro y abandono, y zonas que han sido recicladas con mucha inversión económica, mucha especulación inmobiliaria también,
a veces grandes torres, sobre todo en la zona sur, pero también del lado norte, que generan esta tensión entre el deterioro y la gentrificación, ¿no? A su vez, es una zona que se caracteriza por su centralidad y por su construcción histórica, por una gran recepción de migrantes, ¿no? Este segundo ensanche que veíamos antes, cuando se trazó la ciudad novísima, se dio por un proceso de recepción de mucha migración que cuadruplicó la población de la ciudad, ¿no? Fue momentos de la Guerra Civil Española, momentos también de lo que fue las guerras en el continente europeo. Había mucha recepción de migrantes, principalmente españoles e italianos, que cuadruplicaron la población de Montevideo. Y esa cualidad es algo que se sostiene hoy en día, donde nuevamente estamos frente a movimientos migratorios, esta vez más desde Centroamérica, que hacen que sea una zona de recepción de migrantes y de hibridez cultural también, ¿no? Justamente por la centralidad de la zona, por el acceso a fuentes de trabajo, a trabajo formal e informal, y bueno, las condiciones de vivienda que también son muy determinantes en cómo se configuran en este territorio. Nosotros hicimos especial atención en una esquina que queda cerca de nuestra facultad, a su vez, donde había una casa que fue construida a principios del siglo XX. Acá vemos algo del resto de cómo estaba esa casa, y que estaba en situación de abandono, ¿no? Por temas sucesorios, de propiedad, la casa queda en situación de abandono, y los dueños, digamos, oficiales no se hacen cargo, no la mantienen, y la casa fue ocupada en la década del 80 y usada por una carpintería informal más o menos durante 30 años. Pero tampoco se hizo mantenimiento. Lo que sucedió en 2014 es que aparece una gran rajadura que amenaza con un derrumbe, y hace que los vecinos de la zona, linderos, de enfrente, hicieron una denuncia ante bomberos por el riesgo del derrumbe. Se hacen los estudios correspondientes y el municipio ordena la demolición, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando se hace la demolición, siendo una zona céntrica de la ciudad y cómo se da la vida urbana hoy en día, el espacio fue tomado totalmente por los automóviles, ¿no? Es una zona donde transitan muchos coches, donde hace falta mucho estacionamiento. La ciudad, en esta parte de la ciudad, no estaba diseñada para el uso masivo del automóvil, ¿no? Cuando se diseñó esta parte de la ciudad, el automóvil era una excepción. En pleno siglo XXI, la necesidad de espacios de estacionamiento cooptó ese agujero en la ciudad, ese espacio que quedó ahí vacío para el automóvil. Acá tenemos una foto que la tomamos del Street View de Google, donde se puede ver cómo al año y medio, a los 2 años de la demolición, estaba tomado el espacio por los automóviles. ¿Qué sucedió después? Bueno, según nos cuentan, un grupo de jóvenes empieza a transformar el espacio, ¿no? Empiezan a pintar sus murales, hacen bancos de hormigón, que eso te permite que los coches no suban, los automóviles no suban, entonces ya no se puede estacionar, plantan árboles y flores y otros plantines, organizan actividades de limpieza y mantenimiento regularmente. Esto también es un fenómeno que le da vida al espacio, porque bueno, al ser una zona tan céntrica y de paso, bueno, muchas veces se tiran basura, personas que se encuentran en situación de calle se quedan a dormir, bueno, cuando hay feria también los feriantes toman el espacio. Entonces esta actividad permanente de mantenimiento y limpieza también hace que el espacio se empiece a configurar como otra cosa. Lo llaman Plaza Acción Directa. A nosotros nos interesa mucho trazar cuáles son el entramado que le da sentido a este espacio colectivo, que hace que un grupo de jóvenes se apropie de este lugar y lo transforme en un lugar público, ¿no? Tal como María Eugenia planteaba recién, ¿no? Cómo se colectiviza un espacio que es parte de la ciudad, ¿no? Y cómo se hace público ese espacio, cómo se hace como un espacio colectivo.
Yo acá traje una leyenda que haciendo este trabajo de archivo encontramos en un periódico anarquista que explica los fundamentos, cuáles son los fundamentos de tomar este espacio y de arreglarlo, colectivizarlo, que lo voy a leer porque me parece que tiene un montón de significantes muy interesantes. Dice: le quitamos a una ciudad que nos anula un cacho de tierra y un cacho de muerte. Hoy una esquina en ruinas se levanta para arruinarles el juego a los poderosos. Hoy construimos un pedazo de vida, un lugar para crear otro tipo de relaciones, un lugar para compartir, mirarse a los ojos, jugar y así luchar, recuperando nuestro tiempo y nuestro espacio. No hemos esperado por nadie, no hemos pedido permiso a nadie, hemos recuperado el espacio para nosotros y para los demás pensando en nuestras necesidades reales, no las del Estado, no las del negocio y la planificación urbana. En un momento en el que el barrio se reestructura, echando a los vecinos pobres, llenándose de cámaras y trayendo las luces de una nueva ilusión que traerá más control y muerte, nosotros creamos resistencia, es decir, vida. Porque es vida potenciar los medios para una comunicación real y es vida oponerse al progreso del mundo del dinero. Una plaza no es suficiente, eso es seguro, pero hoy no estamos haciendo una plaza, sino dándonos una nueva oportunidad. Seamos peligrosamente libres. Me pareció bien significativo traer este fragmento que da cuenta de los sentidos que estuvieron presentes en la generación de este espacio, ¿no? Acá vemos algunas de las fotografías de cómo fue quedando a medida que fueron creciendo las plantas, las vegetaciones y la pintura permanente del espacio. En este rastreo que hicimos, bueno, empezamos a ver cuáles son las conexiones, ¿no? Cómo es el entramado que le da sentido a estos colectivos urbanos que generan estas acciones en la ciudad. Y encontramos una conexión muy fuerte, bueno, con lo que es el movimientos libertarios, ¿no? Y la historia del anarquismo en Uruguay. Haciendo un rastreo histórico, vemos que el anarquismo tiene unas raíces bastante fuertes, sobre todo en estas zonas de la ciudad, a partir, bueno, lo que fue la recepción de grupos migrantes, ¿no? Que venían de Europa principalmente, a principios mismos del siglo, pero lo que fue toda la primera mitad del siglo XX también, que generaban espacios de comunicación, de discusión, de debate público, tenían sus periódicos, ¿no? Hay como un fuerte raíces anarquistas a partir de lo que fue la migración europea en la primera mitad del siglo XX. Y esto a su vez se da en estrecha vinculación con otros movimientos, como son los movimientos socialistas, libertarios y comunistas, que también tenían orígenes parecidos, ¿no? Que también venían de una fuerte migración que se dio en la primera mitad del siglo XX hacia estos territorios, y que se asentaron en esta zona de la ciudad, principalmente, que era una zona que estaba creciendo, recientemente urbanizada. Acá, bueno, se juntaron con agrupaciones sindicales y se dieron como hibrideces también muy singulares, ¿no? De espacios de unión entre el anarquismo, comunismo, que se daban solamente en estas zonas. A su vez, estos grupos tenían un fuerte peso político, peso en el ambiente cultural, ¿no? Hay muchos escritores, ¿no? que generaron toda una trama cultural interesante y muy constitutiva de la identidad montevideana en esta zona de la ciudad. Entonces, bueno, acá vemos una vertiente muy fuerte de influencia en estos movimientos y en estos colectivos que generan estas acciones en la ciudad. Hay una experiencia que está vinculada también a estos movimientos anarquistas, pero que no se afilia del todo al anarquismo, sino que marca una singularidad que tiene que ver con una experiencia que se conoció como la Comunidad del Sur. Surge en Montevideo en el año 55 y duró hasta más o menos 2008, con un periodo de exilio en Suecia durante 10 años, que es el tiempo que duró la dictadura cívico-militar en Uruguay, pero que también marca como un paradigma en cuanto a cómo se entrelazaron formas más comunitaristas de habitar con movimientos más libertarios y que se asientan en Montevideo, primero en esta zona central, en esta zona que estamos estudiando, que es el segundo ensanche, y luego más sobre las periferias,
pero que tienen esta particularidad de integrar esta forma comunitarista y a su vez anticapitalista, ¿no? Ellos tienen una fuerte crítica al modelo capitalista y trabajan desde una, ponderando lo que es la autogestión, toman elementos de movimientos ecológicos, promueven el autocultivo, también tienen una imprenta propia, que tienen una propia edición, o sea, que son prácticas que se vinculan mucho a las prácticas anarquistas en su momento, ¿no? De generar sus propios medios de subsistencia, de tener sus propios medios de comunicación también, y que sobre todo valoran la propiedad colectiva y los movimientos cooperativistas, ¿no? de vivienda, de trabajo, instaurando como una nueva forma de habitar que se contrapone al modelo más dominante ya en esa época, ¿no? Desde un modelo bien capitalista, homogenizante, de consumo. A su vez mantienen todo un fuerte vínculo con el deporte. Esta es una experiencia que habitó Montevideo durante muchos años, que estuvo muy vinculada al ambiente académico también, y que tiene sus conexiones con esto que estamos estudiando. Hay otras líneas que tienen que ver con esto, es el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa no es una exclusividad de Montevideo, de hecho surge en espacios europeos, pero principalmente surge en sociedades urbanas que se basan en el libre mercado, que cuestionan los modelos homogenizantes, ¿no? O sea, son movimientos que a partir de la fuerte impronta del capitalismo y del modelo neoliberal reivindican lo que es el derecho a la vivienda, reivindican otras formas de habitar, que también cuestionan las formas de comunicación, ¿no? Los medios masivos de comunicación. El movimiento Ocupa, que se vincula a distintos espacios en Europa y ahora también en América Latina, principalmente en sociedades más de modelo capitalista y neoliberal, generan como estos movimientos contrahegemónicos que buscan sus propias formas de comunicación. Generan actividades colectivas en base al arte, la música, el teatro y otras performances, y a su vez se identifican con un modelo político más libertario, no representacionista, y usan principalmente la asamblea como forma de organización. También hemos visto que una constante, hay estudios que plantean que hay una constante en cómo se los criminaliza estos movimientos, judicializando las acciones principalmente, ¿no? A partir de distintas herramientas institucionales y utilizando también los medios de comunicación para estigmatizarlos, ¿no? También vemos que hay una conexión con esto, vamos a ver después por qué, pero parte de lo que fue el movimiento de tomar esta plaza, de arreglarla, de habitarla, se vincula a lo que fue el desalojo de una casa ocupada que funcionó como un centro social y que fue emblemático también en su momento en la ciudad de Montevideo, que es el Centro Social La Solidaria, ¿no? Entonces, muchas de los vecinos que habitan en la plaza nos contaban que cuando la plaza estuvo más tiempo sin mantenimiento, fue justo cuando se dio todo el desalojo en la Solidaria, ¿no? Entonces ahí encontramos una fuerte conexión también. Otras cuestiones que se dan en la ciudad que tienen que ver con los movimientos musicales. En esta plaza regularmente se hacen toques, ¿no? Este es un afiche de uno de los toques que se hizo en algún momento, que encontramos una clara conexión con movimientos musicales, expresiones musicales que surgieron en la década de los 80, también en lo que fue la postdictadura en Uruguay, principalmente asociados al punk rock, u otras músicas de protesta, que vamos a ver también. Generalmente las actividades implican toques en vivo, como una expresión libertaria juvenil, y como una forma de subcultura también. Cuestionan las formas de poder dominantes, también promueven la autogestión y la antirrepresentación, y cuestionan, acá empieza a aparecer un fuerte cuestionamiento al patriarcado y a las formas de organización políticas más tradicionales.
hay varios estudios también que hablan de cómo se llama, lo que se llamaría la generación parricida del 85, que generó mucha polémica y todo un estigma también en su época, principalmente lo que fue este periodo de postdictadura en Uruguay, a finales del siglo XX. También trata de colectivos que tuvieron que fueron muy estigmatizados y perseguidos en su momento, junto con otros, ¿no? Como los colectivos de gays y lesbianas, y travestis, que también eran criminalizados y perseguidos a partir de un mecanismo que se generó luego de la salida de la dictadura, que se llamaban las racias. Algunas compañeras de Uruguay los deben conocer, donde se llevaban presos de forma indiscriminada, bueno, generalmente en base a estos estigmas, a muchos jóvenes, y los tenían detenidos durante 24 horas para averiguaciones, ¿no? Ese fue un mecanismo que generó mucha polémica y mucha persecución generalmente a estos colectivos. Vemos que en esta plaza también hay una clara vinculación con estos movimientos musicales. Hablando de música también y de espacios de resistencia, bueno, el candombe es algo que caracteriza una trama identitaria muy fuerte también en Montevideo principalmente, aunque en todo Uruguay, encontramos asociado a la plaza, a este espacio de esta esquina, una comparsa que es emblemática en la ciudad, que también tiene mucha historia en cuanto, forma parte, surge en un terreno lindero a esta plaza, ¿no? Había un emblemático conventillo, el conventillo Gaboto, que está justo en el terreno de casa por medio, digamos, terreno lindero de la plaza, donde surge esta comparsa que le dio vida a uno de los toques más característicos del cordón incluso, ¿no? El candombe ha sido utilizado como un lenguaje de negociación política muy fuerte, que llevó a un reconocimiento patrimonial por organismos oficiales, y ha sido un espacio sobre todo de resistencia, ¿no? Resignificando el espacio público. Ellos salen con sus tambores, hacen sus ocupaciones del espacio público, habitan esos lugares y tienen un fuerte arraigo lo que es la memoria colectiva, que incluso generan, le disputan espacios a lo que es la especulación inmobiliaria. Entonces es bien emblemático como el diálogo que hay entre esta plaza y esta comparsa, que es una comparsa de la zona, que se detiene, que para ahí, que toca ahí habitualmente, y a su vez cómo tiene que ver con sus propios orígenes, si bien ahora su sede no está ahí, pero sus orígenes son en el conventillo Gaboto, que quedaba casa por medio, y que también es muy significativo que hoy por hoy se encuentra una sede policial ahí, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante el diálogo que hay con este otro movimiento, que también es un movimiento de resistencia. Ya a modo de reflexiones y conclusiones, ¿no? Por un lado pensar, bueno, ver cómo traía a Liteles para plantear cómo, bueno, la calle adquiere ese lugar de desobediencia, de creatividad, de resistencia a lo que son los espacios y las formas de subjetivación más individual y colectivas que dominantes, ¿no? Entonces, bien interesante ver cómo estos espacios abiertos potencian la creatividad y el encuentro, y generan nuevas formas de comunicación que se entraman en distintos sentidos, ¿no? Por último, quería contarles también una asociación muy fuerte que encontramos vinculado a este espacio, que son quienes hoy por hoy están manteniendo, ¿no? También es una casa ocupada que se configura como un centro social, bien, que tiene más de 5 años de funcionamiento, y que implica una casa abandonada que un grupo de jóvenes toma, empieza a mantener, construye y hace un espacio social alternativo. Acá también hay una dimensión no individual, anónima, colectiva del espacio, donde se hacen distintas actividades solidarias. Hay clases gratuitas, apoyo para los judiciales, especialmente durante la época del COVID, y traer parte de lo que es este llamamiento por lo barrial, ¿no? Cómo aparece acá visualizado. Estos son algunos de sus formas de comunicación, que también utilizan mucho las redes sociales, a la vez de que utilizan la cartelería clásica y los propios espacios de imprenta.
cómo aparece acá también otras cuestiones que tienen que ver con movimientos antirracistas, anticapitalistas, feministas psicológicos, que están entrelazados a partir de espacios colectivos que tienen estas lógicas singulares, ¿no? Donde no quedan encapsulados en una lógica más individual, sino que aparece a partir del colectivo, desde un anonimato y desde movimientos de autogestión principalmente. Bueno, por acá rápidamente hicimos el cierre, pero bueno, quería contarles esta experiencia que singulariza algunas de las formas colectivas que se dan en nuestra centralidad, en nuestra vida barrial, urbana en Montevideo. Bien, muchas gracias, Verónica. La verdad que presentaron trabajos que son interesantes, que el tiempo es poco, pero se ve toda la construcción, ¿no?, que hay atrás, el esfuerzo, todo el empeño. Yo quisiera, veo que hay distintas personas conectadas, si quieren por ahí un comentario o unas preguntas, porque realmente tenemos 10 minutos antes de cerrar, que sería importante poder, ¿no?, debatir entre nosotros sobre el trabajo que presentó María Eugenia, que María Verónica. Yo escuchándolas ambas, ¿no?, pensaba en Pichón Rivière, ¿no? En Argentina, para nosotros, he trabajado mucho con su modelo, y pensaba, ¿no?, lo que dice él de planificar la esperanza, ¿no?, en momentos de incertidumbre, crear proyectos colectivos para planificar la esperanza, ¿no? Poder crear una conciencia colectiva, que no es fácil entrar en un contexto, familiarizarse, ser aceptado, ¿no? Uno entra siempre un extraño, entonces poder apropiarse y crear una conciencia colectiva. Entonces me pensaba mucho esto, la posibilidad de crear proyectos colectivos que nos ayuden a planificar la esperanza, a crear realidades posibles que sean diferentes. Veo que están conectadas distintas personas, Javiera, Laura, Sandra, si quieren un comentario antes de cerrar, un saludo. Nosotros aprovecho para saludarlos a todos a nombre del grupo de Nápoles. La verdad que para nosotros es un honor que estén aquí, que compartan con nosotros su experiencia, su trabajo. Y bueno, esperamos, siempre les pido a María Eugenia y a María Verónica que dejen en la chat los correos electrónicos para que podamos crear otros espacios de intercambio. Bueno, yo quería saludarlas también, agradecerles la presentación de hoy día. Y claro, yo vengo de Chile, o sea, estoy en Chile. Y mientras escuchaba a María Verónica, hacía una reflexión, ¿no? Cómo nosotras desde el espacio más académico, ¿no es cierto?, un poco cómo reivindicar, cómo mostrar, visibilizar la importancia de ese trabajo cercano con colectivos que tienen otras lógicas, ¿no? La tremenda dificultad que hay ahí para hacer un trabajo no extractivo desde los espacios académicos, ¿no? Para efectivamente hacer un trabajo que nos vincule, ¿no? O sea, un poco la tremenda tensión que tenemos, ¿no? En ese entre, ¿sí? Y por otra parte, hacía la reflexión de dónde va a parar el conocimiento que también nosotras producimos desde los espacios, con otros también desde los espacios que ocupamos, ¿no? O sea, me quedo con más preguntas, ¿sí? Como de también qué valioso esto, ¿no?, que nos presentan, pero como decimos en Chile, pucha que estamos en la pata de los caballos, ¿no? Como estamos en un aprieto, ¿sí? Estamos en una tensión, en una paradoja permanente, ¿no? En este espacio entre que ocupamos, ¿no? Y como los congresos o cuando nos juntamos nos permite, ¿no?, al menos sentirnos que compartimos esa paradoja. ¿Sí?
Sí, entre cómo esto de la esperanza que traía Florencia, ¿no? Y cómo salir a veces de ese aprisionamiento que parece que se impone desde las fuerzas más dominantes, ¿no? Esas lógicas hegemónicas que nos determinan, ¿no? Que sí, estamos determinadas a partir de esas lógicas, pero que también esto sirve como para ver que hay otras transversalidades que se pueden... que nos dejan ese margen de creación, de movimiento, ¿no? de poder buscar siempre esas líneas de fuga que hacen posible otras realidades que tal vez no quedan captadas dentro de ese ojo más dominante, y hay ese margen más contingente de lo indeterminado que potencia lo creativo. Y sí, es todo un desafío no quedar, la academia tiene su forma también muy estructurante y muy hegemónica en cómo comunicar, en cómo se separa, pero bueno, no quedar atrapadas en eso y cómo entablar espacios de diálogo, de encuentro, abiertos, ¿no? Eso sí, es todo un desafío, pero bueno, me parece que estos espacios de encuentro también habilitan la esperanza de ver que hay muchas líneas de fuga, hay muchas formas de no quedar atrapadas en esas lógicas. Yo me había quedado pensando en nada, justo se dio que nosotras dos estamos hablando de Montevideo, ¿no? De dos zonas distintas de Montevideo, pero cómo hay, ¿no? Esto de a veces, como ponemos el foco en un lugar y en realidad cuando me muestran las otras fotos digo, ah, mira, pero ahí está el borde de mi foto, y cuando, no, porque yo también uno de los colectivos que estudié fue la Biblioteca Anarquista del Cerro, y todas las conexiones con estos espacios, también, ¿no? La llegada de oleadas migratorias como la explicación para muchas de las formas de organización y de los debates en relación a cómo participar, cómo hacerlas, cómo organizarse y cómo construir autonomía en relación al Estado. ¿No? Ahí hay una tensión, me parece que ahí está, capaz que en otros, yo creo que eso es bien particular de Uruguay, ¿no? Desde el anarquismo, que obviamente es, bueno, no, solos, sin ningún tipo de relación, hasta otras formas de estrategias que vinculándose con el Estado, pero buscan crear autonomía, hay como un eje ahí, ¿no? Como autonomía, dependencia, que también las hay, ¿no? Políticas sociales que generan, o sea, en general las políticas sociales generan un sujeto agradecido, y ahí depende más como de cómo se planifica la esperanza, ¿no? De cómo los propios colectivos van construyéndose y cómo también planifican si lo tienen, cómo construyen autonomía en ese vínculo con el Estado. Veía tu primer mapa, Vero, y veía que no se llegaba a ver, pero el cerro ya estaba en ese el cerro existió antes de unirse a la ciudad de Montevideo, y eso también imprime como lógicas particulares. Pero nada, me quedo pensando también en lo que dice Javiera, que es un desafío sin duda. Pero ahí retomo una cosa que decía Sandra en la mesa anterior, una compañera mexicana que creo que todavía están por acá, sí está, hablaba de la psicología comunitaria crítica, ¿no? Como esto de, bueno, no es neutro lo que hacemos, nunca puede ser neutro. Y entonces ahí la parte de que, bueno, y si nosotros, esto no lo decía así Sandra, pero estoy segura que le hago justicia, que si no revisamos también qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con el conocimiento que creamos? ¿Cómo lo creamos? ¿Quiénes forman parte de ese proceso de producción? Si no hacemos esa revisión, vamos a estar sirviendo a intereses que ni siquiera sabemos. Por ahí. Yo les quería contar una cosita chiquitita. Hay un movimiento en Chile que se llama Movimiento de Pobladores en Lucha, que tiene una frase que dice: con el Estado, sin el Estado, contra el Estado. Que era una frase que siempre traía a colación el profesor que me formó a mí, que es Domingo Azún. Creo que es una frase que ayuda también a entender esto que tú comentabas, María Eugenia.
Y me parece bien, bien interesante esta hibridez que se da y esta singularidad entre formas que vienen desde Europa, ¿no? Con todo lo que imprimió el colonialismo, y movimientos más latinoamericanistas que también tienen su propio sesgo, sus propias formas, ¿no? También hay, veía algo lo que es la estética de la liberación, ¿no? De cómo poderse liberar de esas tramas, pero a su vez, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Poder elegir con qué nos quedamos, cuáles son los anudamientos posibles que se pueden generar con algunos de estos otros movimientos que, bueno, que ya está haciendo en fronteras, ¿no? Parece que está bien bueno poder considerar eso, sobre todo también para Montevideo, que tiene una posición muy singular en relación a Latinoamérica, ¿no? En esa puntita ahí. Que es donde va a ser la próxima conferencia. Exacto, la próxima nos vamos a conocer de persona, porque espero estar ahí. Sí. Así que les agradezco mucho este tiempo, las contribuciones que nos trajeron, que nos ayudan a pensar, a construir un pensamiento colectivo. Y bueno, me gustaría cerrar con la frase de Julio Cortázar, que me pensaba siempre en relación a la esperanza, que dice que la esperanza pertenece a la vida, ¿no? Es la vida misma que se defiende. Entonces, les deseo que realmente puedan seguir con estos trabajos que nos presentaron hoy, que realmente nos inspiran y nos ayudan a pensar desde otro lugar. Muchas, muchas gracias por este momento. Y nos vemos en Uruguay. Gracias. Nos vemos en Uruguay. Gracias a todas. Chao, gracias. Chao, chao.